A un medio hermano, porque no podría ser hermano completo, lo condenó la jueza Jenny Quiroz hace años por haber pateado el carro de la esposa. Solo por eso lo pescaron y le suspendieron la pena. Años después se encargó de los acontecimientos más viles. Él se llama Víctor y simuló muchas demandas y acusaciones en mi contra de algo que me destrozó no solo mi honor, mi prestigio, sino mi alma, y me llevó a padecer una enfermedad terrible. La agresividad de los femicidas, de los psicópatas, de los agresores de mujeres, es de los peores hechos delictivos que conocemos en el mundo entero. Este atroz asesinato, que desde 2007 se llaman femicidios, cuando es asesinada una mujer en una relación matrimonial de pareja, y es con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, hace 19 años, en el 2007, donde se modifican estos tipos penales que estaban contenidos en los artículos 111, 112 y 113 del Código Penal, del que hablaremos de seguido. Un criminal, un psicópata capaz de acabar con la vida de una joven señora, hasta que se me retuercen las tripas, de una joven señora con sus gemelitas de 4 años, hijas de esta bestia apocalíptica, enterrarle en una fosa cerca de la casa. Siguen conmoviéndome no solo las tripas, sino mi alma. A lo largo de mi carrera y a lo largo de Yuritec, nuestro bufete, nosotros hemos atendido 3 casos de víctimas, obviamente, y en nuestro servicio social, que fueron terribles. Déjeme nada más resumirlos, compatriota. El caso de Katia Vanessa González Juárez, en julio del 2003, donde su asesino la abusó, la estranguló y la enterró debajo del piso de su cama. 50 años fue la pena que logramos que le impusiera el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, y jamás podré olvidar la retahíla asquerosa que el defensor público dijo con el afán de tratar de sacarlo de semejante crimen. A los meses o años le dio un patatús y se murió en la Reforma. Pero este sujeto, zarandajo, como decía una fiscal que se llama Carmen Seas, había asesinado a una chiquita de 14 años antes de Katia Vanessa. Y como existía una ley llamada Ley de la Jurisdicción Tutelar de Menores, cuando este sujeto cumplió 18 años lo dejaron en libertad. Y aquí hay un detalle que todavía es importante señalar: es que los ciudadanos tenemos derecho de saber quiénes son nuestros vecinos. Ahí hay una gran falla a nivel jurídico e institucional. Si en nuestro barrio, en nuestro condominio, en nuestra vecindad vive un sujeto de esos, deben existir bases de datos públicas. ¿Para qué? Para estar alerta y defendernos. Segundo caso, atroz igual que este:
una señora joven preciosa, Miriam Andrea Fernández Vallejos, hace 8 años, en el 2018, veinteañera, con una bebé de meses. El marido la ahorcó con una almohada y después su hermana y su familia montaron todo un aparataje para sacarlo de esta torta. Fue gracias al patólogo médico forense que descubrió que la habían asfixiado apretándola con una almohada en el cuello y quebrándole el huesito iodes. 50 años se fue este infeliz para la cárcel. Y el tercero, terrible, el de Kimberly Araya Granados, abril del 2024, hace 2 años. Y este caso, el mismo modus operandi del asesino de Andreita, la ahorcó, la asfixió, se la llevó en el carro, la tiró en un guindo en el Surquí, y el vulgar, el indecente director del OIJ, al que la corte le tiene miedo y no ha destituido, le dijo a Kimberly zorra, hipócrita, no digamos más. Le dijo zorra a la víctima de un femicidio, pero en el caso de Kimberly hubo otro elemento institucional gravísimo: la forma asquerosa en que funcionó el Patronato Nacional de la Infancia. Corrupción pura. Y ahí no hizo nada la presidenta del PANI, la actual presidenta del PANI. Le entregaron a los hijos de la víctima, a los hijos de Kimberly, a la hermana del asesino. Se los arrebataron a la abuelita, a la mamá de Kimberly, en un truco asqueroso hecho en el PAN. Eso es lo que hemos vivido a nivel profesional y a nivel del bufete. Pero vamos a analizar qué es lo que está pasando con estos casos en nuestro país. Que dicho sea de paso, Joan, hay una página del Poder Judicial, como muchas cosas buenas que tiene este poder. No todo es como el presidente de la Corte, o como Patricia Solano, o como el influencer. No. Hay cientos, miles de funcionarios, jueces, juezas, algunos fiscales, no muchos. Policías, muchísimos. Peritos, muchísimos, que están del lado de la claridad, del lado de la ética y del lado de la técnica, y tienen el Observatorio de Género del Poder Judicial con datos buenísimos, como este: del 2007 al 2026 hubo 557 homicidios. Sí, ahí de hecho yo quería hacer un comentario muy importante, porque muchas personas a veces hacen la consulta de por qué se hace esa división entre los femicidios y los homicidios. Y muchas personas dicen, ¿por qué se separa por género? Por si al final se supone que hombres y mujeres somos iguales. No tanto. Hay que hacer, por dicho, hay que hacer, yo creo que una clarificación muy importante, que la razón por la que existe se le considera como un homicidio calificado, no sabría es un homicidio especial calificado. Ahora vamos a explicar qué es eso, con algunas circunstancias, que por ejemplo matar al presidente es un homicidio calificado que aumenta la pena. Exactamente. Esa división es importante explicarla porque se hace. Hay que analizar que estos casos, como bien don Juan Diego lo está explicando, muchas veces, primero, hay una situación donde la víctima es pareja o expareja, o tiene una relación sentimental, matrimonio, lo que sea, con la persona agresora. Donde muchas veces también hemos visto casos donde la víctima ya ha denunciado, ya ha buscado los medios para alejar a esta persona por una situación de violencia, y la propia institucionalidad, en este caso puede ser muchas veces el INAMU o el juzgado de violencia doméstica. Exactamente,
falla en protegerla o atrapan a la persona y al rato el propio sistema judicial hace que esa persona ya esté en la calle y luego vemos casos donde busca a la víctima y la termina matando. Primero que todo tenemos eso. Después también tenemos que hay una relación muchas veces también de poder en el tema económico, porque muchas veces son mujeres que tal vez tienen ya años de estar casadas con la persona que es el que comete el delito, entonces hay una situación de dependencia donde no es lo mismo que un simple homicidio, digamos, donde tal vez hay un ajuste de cuentas, no, hay una dependencia también económica que genera una situación complicada donde la víctima muchas veces no sabe o no encuentra qué hacer, o hay una presión constante hasta cuando busca separarse de la persona, de la pareja, exactamente. Recientemente, bueno, hemos visto casos donde literalmente la víctima ha solicitado el divorcio en muchas ocasiones y la pareja, el delincuente, no lo acepta. Y sigue, y sigue, y sigue. Y entonces usa como excusa esa situación para decir que no aguantó los celos o algo así, cuando claramente eso jamás justifica o matar a otra persona, lo que sea. Y por último, también hay que tomar en consideración el tema de que muchas veces hay una relación también con el tema de un vínculo con los hijos, ¿sí? Donde yo creo que la parte que más agrava el tema de llamar psicópata a una de estas personas es totalmente correcto. Cómo alguien tiene la capacidad de matar a la madre de sus hijos por la razón que sea, independientemente. Hay un tema muy importante donde cómo no piensa en absoluto en el daño que causa a la familia, que causa a los niños a futuro, el quitarle a su madre, el quitarle a la persona que al final fue la que lo gestó y todo. Entonces hay toda una serie de situaciones y agravantes que claramente generan esa diferencia. También podemos meter lo que antes don Juan Diego decía de la diferencia a nivel hasta físico también. Por dicha. Claramente siempre hay una sujeción también de fuerza, donde claramente la mayor cantidad de veces un hombre por un tema ya biológico tiene más fuerza que una mujer, entonces claramente también hay un desbalance en ese sentido, por lo cual no se puede simplemente considerar que está bajo una misma situación o bajo un mismo nivel. Veamos recientemente hasta en Italia fortalecieron la pena por femicidio, siendo Giorgia Meloni un gobierno de derecha, digamos, una coalición, y no por eso manejan como un discurso contrario. La lógica es muy sencilla. Si alguien mata a una mujer también bajo esa condición de una relación sentimental, hay una serie de atenuantes que claramente devienen en que la pena tenga que ser más fuerte o que tenga que ser más dura. Por más que sean una cantidad menor que los homicidios comunes entre hombres y hombres, hay diferencias sustanciales que generan esa situación de diferenciación entre homicidio y femicidio. Claro, aquí hay un detalle muy interesante y es lo que se conoce como el círculo de violencia. Es una relación absolutamente tormentosa, espantosa, donde algunos de los actores son los expuestos por Joan. Dependencia económica, etcétera, etcétera, el desbalance en la pareja. Pero el dato aquí interesante es qué perro que come huevos ni quemándole el hocico. Los agresores son agresores. Es muy difícil que logren salir de esas conductas mínimo sociopáticas y casi siempre psicopáticas, o sea, ese límite entre el bien y el mal no les interesa. Pero vea qué interesante y qué peligroso, y por eso hablamos de institucionalidad. ¿Qué hace el PANI frente a estos casos? Ahora hay algo muy curioso. Uno de los señores que murieron en una de las vendetas en San Mateo, creo que fue, el PANI tiene callado que tiene de esposa, qué pena, a una funcionaria del PANI, un señor vinculado profundamente a actividades de crimen organizado. No estoy
diciendo que una cosa tenga relación con la otra. Pero bueno, uno escucha a Camilo Rodríguez y francamente quienes hemos visto cómo actúa el PANI, uno dice ahí algo feo huele en Dinamarca, perdón, en González Laman, en el PANI, donde era la Dos Pinos, todavía huele a queso viejo ahí donde están las oficinas del PANI. Pero vea, lo otro es el INAMU. El INAMU está bien, pero creo que el PANI, el INAMU y alguna otra institución, como lo habíamos planteado desde el 2018, debe ser un ministerio de la familia, pasándole inclusive lo de juventud del otro ministerio. Pero vea, el derecho penal no soluciona estos problemas. Y la izquierda abolicionista de la Corte, los jueces zurdos y la perversa izquierda docente de la Facultad de Derecho, esto no le interesa, a pesar de que hay muchas feministas. Y ahora les vamos a hacer unas preguntas para entretenernos. Aquí el tema es muy sencillo. Bases de datos públicas de agresores, condenados. Ya a nivel civil, a nivel de sociedad civil, hay listas. Por ahí vi un PDF un día de estos, de esos tipos, pero bueno, eso también es muy peligroso porque no puede ser que se hagan listas a lo loco. Vean lo que yo viví con ese tipo de infamias en el caso de mi medio hermano. 20 años de perseguirme, todavía no está en paz a pesar de la fortuna que se echó a la bolsa merced a sus vilezas. Pero bueno, siempre le cuesta a uno como ser humano apartarse de sus vivencias y de las barbaridades que ha tenido que enfrentar propias y de las víctimas a las que hemos representado. Un día de estos conversaba con el doctor Raven, excelente psicólogo, y él me preguntaba, pero Juan Diego, es que cómo no te va a afectar haber llevado durante casi medio siglo este tipo de casos. Tiene que afectarte, claro que hace daño. Por eso también es que muchos jueces, viendo tanta sangre y tanta cosa, terminan muy afectados. Pero vea, aquí hay un hecho muy interesante, y es que a pesar de que hay al menos dos leyes, la que citábamos antes de penalización de la violencia contra las mujeres y la ley de reparación integral para las personas sobrevivientes de femicidio, es necesario pensar y desarrollar los ajustes integrales para la prevención efectiva del crimen en general y de los femicidios en particular. Y qué decir de las agresiones a las niñas y a los niños, de igual o peor gravedad que los femicidios mismos. Imagínense en el caso de Andreita, esa bebecita de meses, sentir que a la par su papá está asfixiando a su mamá. Y usted viera la agresividad de ese publicista en el juicio. Y cuando vimos lo que ha dicho el defensor del asesino de Nadia, por el amor de Dios, ahí es donde uno dice cuáles son los rangos éticos de la defensa que debe asumir un abogado. Como se ha mencionado, Juan Diego, hay todo un tema y una problemática que viene también desde la institucionalidad, desde la prevención, y volvemos, de hecho, el punto mismo de la impunidad misma. Si la persona, si esos agresores, si esos psicópatas, lo que sienten es, no me atrapan, el sistema me protege, agredo y no me pasa nada, me llevan a la fiscalía, la fuerza pública llega, me llevan y al rato ya estoy libre. Si ellos visualizan o sienten eso, obviamente no van a tener ningún temor de cometer delitos todavía más graves. Y es así de sencillo. Veámoslo de esta manera, como usted mencionaba, con el tema de los niños menores de edad y veamos también hasta con el tema, mantenemos el tema también de la mujer.
el porcentaje de impunidad en las violaciones, 88%. Del 100% de las denuncias, de los casos de violación o de abuso sexual que hay en Costa Rica en los últimos 25, 26 años, solo un 12% termina en condena. Hay 88% de los casos que quedan ahí sin que el delincuente, sin que el psicópata sea condenado. Y ahora, sumémosle, porque hay que hacer ese ejercicio, ese porcentaje de personas que probablemente por ese temor de que al poner la denuncia el caso termine en nada o que el caso se alargue 5 años o 10 años. Yo recientemente había visto una noticia de un hombre que fue condenado a violación, que el caso lleva 10 años. Es una barbaridad. Es una barbaridad, exactamente. ¿Cómo esperan que las víctimas deseen denunciar o comentar lo que les pasó teniendo ese porcentaje de esa situación donde es casi que incierto si la persona vaya a ser condenada? Claro, eso que usted plantea es lo que hemos denominado el umbral de la impunidad, el umbral de la tolerancia. Giuliani, un gobernador de Nueva York, salió con una teoría muy, digamos que muy interesante, la teoría de las ventanas rotas. No vamos a permitir que un pachuco quiebre ventanas. ¿Qué dirá el presidente de la Corte y el influencer y Patricia Solano de los tipos que agarraron a tiros las vidrieras de la Biblioteca Nacional? Ya los atraparon. Cierro paréntesis. Ese umbral de tolerancia, ese umbral de impunidad, es lo que Joan ha dicho, que es tan grandote que en esa puerta de la justicia, que no es giratoria, es abierta, tiene un 95% del caso. La puerta abre 1 metro, está abierta 95 centímetros. Ahí el que entra vuelve a salir. Y ese es un mensaje a todos estos psicópatas, sociópatas, delincuentes, femicidas, abusadores de menores, que el riesgo de que lo atrapen es del 5%. Y recordemos algo, este es ese pequeño grupo que sí son sentenciados, pero recordemos cuando los liberaron a las 6.000 golondrinas. Los PAC. Exactamente. Luis Guillermo Solís y su entonces ministra de Justicia, con un compinche en el juzgado de ejecución de la pena, soltaron a 6.000 condenados. Y ahí no solamente iban, porque iban narcos, y no solamente iban narcos, también iban personas que habían sido condenadas por violación y por robos, todo, homicidios. Entonces también observemos la propia institucionalidad, como en este caso los jueces de ejecución de la pena, como tras de que los condenados se reducen ya a un porcentaje muy menor, después como el propio sistema desde el Poder Judicial quiere dar una oportunidad de sacarlos a personas que han cometido delitos como la violación, feminicidio, bueno, dejémoslo más en violación porque feminicidio yo creo que es menor la cantidad de veces que me imagino que los jueces de ejecución de la pena han solicitado, pero casos como de violación o de abuso, personas que simplemente no van a aportar en absoluto a la sociedad, personas que ya no tienen ninguna funcionalidad, no sirven realmente para nada e igualmente pueden verse beneficiados por todo este tipo de cosas como buen comportamiento, la pena se les reduce a la mitad, la condena, no sé, de 12 años termina en 6 años o menos por un crimen, porque también los años en las cárceles funcionan, si no estoy mal, como son menos de los tiempos, si no estoy mal. Entonces, crímenes tan atroces de este tipo muchas veces terminan en eso, tras de que son pocos los condenados, los después salen o muy antes o logran salir con base a beneficios, o en las cárceles se les intenta también recluir en espacios apartados por el nivel de peligrosidad o el nivel de delitos que cometieron, y aparecen de una vez los defensores de los derechos de los delincuentes que se olvidan totalmente de los derechos de las víctimas, a exigir que ellos tienen que tener buenas condiciones, que tienen que tener su camita, que tienen que tener su comida, que tienen que tener sus visitas, cosas
que no tienen ningún sentido cuando son personas que no merecen absolutamente nada en la vida. Nosotros también llevamos un caso de una señora que fue asesinada en la cárcel de Pocosí. Ella iba a hacer visita conyugal a un reo y el señor le dio un ataque de celos y no se dieron cuenta en la cárcel que la estaba matando. Pero bueno, quiero contarles brevemente que en nuestro Código Penal los homicidios están tipificados en los artículos 111, 112 y 113. Me refiero a los homicidios dolosos, cuando hay intención de matar. El término latín es muy bonito, animus necandi, ánimo de matar. El homicidio simple, que ya ahora el femicidio es otra ley y otro tipo penal, tiene una sanción de 12 a 18 años. El homicidio calificado tiene pena de 20 a 35 años y en el inciso 1 estaba matar al ascendiente, descendiente o cónyuge. Ahora con la ley de penalización de la violencia y el femicidio, la pena se mantuvo de 20 a 35. Yo soy de los que creen que el tema de las penas no es ese monto, porque es una charlatanería, porque al final le ponen 35 y se va a ir a los 15 o menos. Y ahí viene dicho cuando matan a un miembro de los supremos poderes, a una persona menor de 12 años. Ve, aquí si la víctima es un chiquito, una chiquita menor de 12 años, la pena no es de 18, la máxima, sino de 35. Y vienen 10 casos más, pero aquí hay un delito que es el artículo 113, que tiene tres situaciones. El que haya dado muerte a una persona hallándose la gente en estado de emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. La pena es de 1 a 6 años. O sea, que aquí va a haber una discusión muy interesante si es femicidio o es homicidio en estado de emoción violenta. ¿Qué es eso? El viejo Carrara definía la emoción violenta en ira o profundo dolor, y en el Código General del Estado Libre de Costa Rica en 1800, déjeme decirle exactamente la fecha, 1841, había un delito que permitía al marido que encontrare yaciendo a su esposa con el mancebo, matarla. No se juzgaba, no pasaba nada, había exoneración total, 1841. Y decía que si no lo mataba, el mancebo no podía quedarse, el mancebo iba hasta 6 años a la cárcel, que solo podía salir antes si el cornudo lo perdonaba, pero no podía quedarse a vivir en esa villa. 1841. Pero nosotros tenemos esta norma del homicidio en estado de emoción violenta. ¿Y qué pasa si el femicida encontró a su esposa o a su compañera yaciendo con su mancebo y la mata a ella? Ahí será una buena discusión para estos defensores que les gustan esos casos. Hay otro que es el inciso 2, que dice que con intención de lesionar, matar y ahogar. El pleito entre el sapricista y el liguista que están en un bar, yo no sé cuál le da un pescozón al otro, se cae del banco, él lo que quería era dejarle un ojo morado y donde cae se golpea la cabeza y se muere. Homicidio preterintencional. Pero viene el inciso 3. Yo quiero que ustedes lo vean para que observen que no lo estoy inventando. Aquí está. Fíjese bien. Inciso 3. Voy a leerlo. A la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su hijo dentro de los 3 días siguientes a su nacimiento,
si la mamá matara a su bebé en la hora 79 posterior al parto, la pena es de 20 a 35 años. Pero si el bebé no ha cumplido 3 días de nacido, la pena es de 1 a 6 años. ¿Qué dice el PANI? ¿Qué dicen las feministas? ¿Qué dicen los expertos en derechos de los niños? Hay una autorización para acabar con un bebé si es para ocultar la deshonra. Claro, estamos hablando de un código penal de fines de los 60 que entró en vigencia en el 70-71 y autoriza la eliminación de un recién nacido que no haya cumplido 3 días si es para ocultar la deshonra de la mamá. Volvemos a lo mismo. El Código Penal, el ordenamiento jurídico, la institucionalidad es exactamente como cualquier aparato, como cualquier ser, necesita mantenimiento y hay cantidades de normas que ni el Poder Judicial ni los partidos corruptos han querido que se reforme. Nosotros, en nuestro bufete, jamás atendemos a agresores, violadores, crimen organizado y otra recua de atorrantes que jamás serán clientes míos. Así es. Como bien dice usted, don Juan Diego, ahora tenemos la duda, a veces, a estos grupos, digamos, los grupos feministas, que muchas veces, como con el caso más reciente de feminicidio, bueno, por respeto, no voy a ser tan específico de cuál caso, pero ante la condena, primero creo que fue como de 70 años, pero máximo son 50, y justamente se generó toda una discusión en estos grupos que decía, ¿cómo es posible que un crimen tan atroz, donde literalmente cortaron, mutilaron un cuerpo, donde literalmente lo criminal picaron, lo tasajearon, hasta comió de ese cuerpo algo totalmente horrible? ¿Cómo es posible que una persona así, primero lo máximo que lo puedan condenar es a 50 años, de los cuales puede salir a los 25? Es una persona, o hasta menos, es una persona joven, creo, si no estoy mal, tiene como 20 y resto, probablemente digamos que solo cumple 20 años de condena. Cuando sea un adulto, todavía sigue siendo un adulto con fuerza, que todavía no es un adulto mayor, todavía está en sus plenitudes, va a salir. Vea, Joan, usted lo sabe muy bien. ¿Qué hacen en China con esta clase de sujetos? ¿Qué hacen en Estados Unidos? Hay algo muy sencillo, que es el mito de los pocos jueces zurdos y de los abolicionistas. La cárcel no resocializa, la cárcel no reeduca, la cárcel no transforma a nadie, salvo que haya un milagro que es excepcional de alguien que quiera hacerse bueno. La cárcel solo sirve para aislar a los delincuentes, no tiene otra función. Pensemos cuáles otras penas pueden ser más efectivas, pero no olvide, Joan, la pena no disuade a ningún delincuente. El que está decidido a cometer un robo o un asesinato parte de un principio que no está escrito, no en los libros, en las bibliotecas de criminología. No me van a atrapar. Y ese no me van a atrapar en Costa Rica es del 95%. Exactamente. Y es donde el punto al que quería llegar, digamos, sobre estos grupos, que se quejan muchas veces de estas situaciones cuando ven las condenas tan bajas o cuando ven esos casos como los que ya hemos explicado, donde el delincuente o el psicópata ya había sido detenido y luego lo sueltan y vuelven. Y critican y hablan mucho cuando ya ocurrió el hecho, cuando ya pasó. Pero después, posterior o constantemente, no hay un discurso exigiendo, en este caso al Poder Judicial, respecto a lo que es la impunidad. No hay una crítica constante, no hay una
una serie como de consultas, de presión a lo que es la corte, solicitando como qué es lo que está pasando. No hay como un vínculo también con el tema de apoyar con las medidas que, como usted dice, como podemos ver en este caso la mega cárcel, que los grupos de derechos de los delincuentes ahí aparecen a hablar tonteras, a ir en contra, y no aparecen estos segmentos, estos grupos, a más bien a apoyar estas medidas y decir, ocupamos que estas personas queden guardadas. Así de sencillo, como usted lo acaba de explicar. No hay de otro. No hay otra. Estas personas, va a sonar, no sé, hasta yo creo que gracioso, yo no sé cómo decirle, pero estas personas con, no sé, cursos o yo no sé qué otras cosas de masculinidades o demás cosas, no van a cambiar. Si esas personas ya a nivel psicológico ya son unos psicópatas que literalmente tienen pensado matar a una mujer por lo que sea, lo van a hacer. Generalmente, Giovanni, son víctimas de agresiones anteriores. Es que hay una cadena terrible a nivel espiritual, a todos los niveles. Vea lo que pasó en Singapur. ¿Por qué en Singapur las cárceles están vacías y no hay delincuentes? Hicieron algo que a nosotros nos pararía el pelo. Es que acabaron con el delincuente, con la mamá, con el papá, con los hijos, cientos de miles. Cortaron el karma. Pero ahí está Singapur. No estoy proponiendo eso, pero observemos de todo lo que los abogados conocemos como el derecho comparado, también la criminología comparada, la victimología comparada, los estudios de psiquiatría forense y criminológica, psicología criminológica, sociología criminológica, son clarísimos. El agresor no cambia ni se resocializa. Exactamente. Entonces, yo creo que para ir cerrando, el punto es ese. ¿Por qué no hay una crítica constante? Sí, porque uno observa cómo se dedican a atacar al poder ejecutivo y al legislativo a veces con el tema de las leyes, pero también es muy suave, pero nunca tocan al poder judicial o solo lo mencionan hasta que ya se presenta un caso y ven la realidad en las noticias, se quejan, hacen alguna serie de comentarios y después el caso pasa y ya no vuelven a criticar, no mantienen una crítica constante, no mantienen un trabajo o un apoyo constante a una reforma del Poder Judicial que beneficie al final a estas víctimas que tienen que ver muchas veces como los delincuentes o los psicópatas cumplen penas que son un chiste, un ridículo. Exactamente. Muchas gracias. Agradecemos mucho su compañía.